La historia y leyenda de una de las devociones más grandes de Bolivia. Hay lugares donde la fe parece estar presente en cada rincón, lugares donde las historias pasan de generación en generación y donde una antigua leyenda continúa viva después de cientos de años. En Bolivia existe uno de esos lugares, un lugar donde cada mes de agosto miles de personas llegan movidas por la fe, la esperanza y la devoción. Estamos hablando de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba, y de una de las celebraciones religiosas más importantes del país, la festividad de la Virgen de Urcupiña. Pero, ¿de dónde viene esta devoción? ¿Por qué la Virgen de Urcupiña está relacionada con un cerro? ¿Quién fue la niña que, según la tradición, tuvo encuentros con una misteriosa mujer y su pequeño hijo? Y sobre todo, ¿qué ocurrió realmente aquel 15 de agosto que quedó grabado para siempre en la memoria de los habitantes de esta región? Hoy vamos a conocer la historia y la leyenda de la aparición de la Virgen de Urcupiña. Una historia de fe, misterio y tradición que ha sobrevivido durante generaciones. Una historia que nació en el campo. Para conocer el origen de esta historia tenemos que viajar en el tiempo. La tradición sitúa los acontecimientos hacia finales del siglo XVIII, alrededor de los años 1700, cuando la religión era muy diferente a la que conocemos actualmente. No existían las grandes ciudades, las calles llenas de vehículos, ni las construcciones modernas. En aquella época, muchas familias vivían del trabajo del campo y de la crianza de animales. En la comarca de Cora, ubicada al sudoeste de lo que actualmente es el municipio de Quillacollo, vivía una humilde familia campesina, dedicada principalmente a la crianza de ovejas. La familia tenía una pequeña hija, y era precisamente ella quien tenía la responsabilidad de llevar todos los días al rebaño a pastear. La niña caminaba por los alrededores del río Sapincu, un lugar donde, según la tradición, existía abundante agua y pasto para alimentar a las ovejas. Para la pequeña pastora, aquellos recorridos eran parte de su vida cotidiana. Salía con sus animales, caminaba por los campos y permanecía durante largas horas lejos de su casa. Pero un día, algo completamente inesperado sucedería. Mientras la niña cuidaba de sus ovejas, ocurriría algo que cambiaría para siempre la historia de aquel lugar. Según cuenta la leyenda, la pequeña fue sorprendida por la presencia de una mujer, pero no era una mujer cualquiera. La tradición la describe como una señora deslumbrante y bellísima. Y lo más llamativo era que llevaba en sus brazos a un pequeño niño. La mujer se acercó a la niña y comenzó a hablar con ella. Al principio la aparición pudo haber causado sorpresa, pero con el paso del tiempo, aquellos encuentros se volvieron frecuentes. La niña comenzó a encontrarse con aquella misteriosa señora una y otra vez, y entre ambas se creó un vínculo especial. La pequeña no sentía miedo, al contrario, según la tradición, la presencia de aquella mujer le transmitía confianza y tranquilidad. Y mientras las ovejas pasteaban, la niña conversaba con ella. Pero había algo todavía más sorprendente. La niña también jugaba con el pequeño hijo de la señora. Los dos niños compartían momentos cerca de una vertiente que brotaba entre las rocas. Un lugar rodeado por la naturaleza, el agua y las montañas. Para la pequeña pastora aquello parecía algo normal, pero para sus padres la historia era difícil de comprender. Los padres de la niña comenzaron a notar algo extraño. Su hija pasaba cada vez más tiempo lejos de casa. Las horas transcurrían mientras ella cuidaba el rebaño. Entonces decidieron preguntarle qué estaba ocurriendo, y la niña les contó la verdad. Les habló de aquella misteriosa mujer, les explicó que tenía un pequeño hijo y les contó que se encontraba frecuentemente cerca de una vertiente.
Sus padres quedaron sorprendidos. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde apareció? ¿Y por qué solo la niña podía verla? Esas eran las preguntas que los padres se hacían. La preocupación de los padres fue creciendo y decidieron contar lo sucedido a otras personas de la comunidad. La noticia también llegó hasta el sacerdote. La historia comenzó a despertar curiosidad entre los vecinos. Algunos podían creer que se trataba de algo extraordinario. Otros seguramente dudaban de lo que la pequeña decía, pero todos querían saber qué estaba pasando. Entonces decidieron hacer algo. Le pidieron a la niña que si volvía a encontrarse con aquella misteriosa señora, corriera inmediatamente a avisar a sus padres. Y así fue como llegó el día que cambiaría para siempre la historia. Era un 15 de agosto, un día que según la tradición quedaría marcado para siempre en la historia religiosa de Quillacollo. La niña se encontraba nuevamente cuidando de las ovejas y entonces volvió a aparecer aquella misteriosa señora. La pequeña, recordando lo que sus padres le habían pedido, salió corriendo, corrió de regreso a su casa y cuando llegó les anunció que la mujer había vuelto a aparecer. La noticia se extendió rápidamente, de casa en casa, de vecino en vecino. La gente comenzó a reunirse y poco a poco se formó una verdadera multitud que quería comprobar con sus propios ojos aquello que la pequeña había contado. Los habitantes siguieron a la niña. Todos querían llegar hasta el lugar donde se encontraba la misteriosa señora. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Según la tradición, mientras la gente se acercaba, comenzó a escuchar una expresión en lengua quechua. Orcopiña, orcopiña. Una expresión que tradicionalmente se interpreta como ya está en el cerro. Y precisamente de esta expresión surgiría el nombre con el que la Virgen sería conocida posteriormente, Urcupiña. Los habitantes llegaron hasta el lugar y entonces, según la leyenda, pudieron contemplar una escena que jamás olvidarán. La misteriosa señora y el niño comenzaron a ascender poco a poco, lentamente, como si se levantaran por el cielo. La multitud observaba sorprendida. Nadie quería apartar la mirada y finalmente la aparición desapareció, pero aquello no fue el final. Según cuenta la tradición, en aquel lugar apareció una imagen de la Virgen María sobre una roca. Los habitantes interpretaron aquel acontecimiento como una manifestación de la Virgen. La noticia se extendió por toda la región. La historia de la pequeña pastora y de la misteriosa señora comenzó a transmitirse de generación en generación y el lugar se convirtió en un sitio de devoción. Con el tiempo se construiría allí un templo dedicado a la Virgen y aquella devoción crecería hasta convertirse en una de las expresiones religiosas más importantes de Bolivia. Lo que comenzó, según la tradición, con una pequeña pastora y una misteriosa aparición, terminó convirtiéndose en una profunda expresión de fe. Cada año miles de personas llegan hasta Quillacollo. Algunos vienen desde diferentes departamentos de Bolivia, otros recorren largas distancias y muchos incluso llegan desde otros países. Pero todos tienen algo en común, la fe en la Virgen de Urcupiña. Para algunos la Virgen representa protección, para otros esperanza. Para muchos peregrinos representa la oportunidad de agradecer por lo recibido y pedir fuerzas para continuar adelante. Hay quienes llegan caminando durante horas, otros llevan flores, algunos llevan velas, otros cumplen promesas y muchos simplemente llegan para agradecer, porque la devoción no solamente consiste en pedir, también consiste en agradecer, hay veces en devolver.
Uno de los elementos más conocidos de la festividad de Urcupiña es la tradición relacionada con las piedras. Muchos devotos llegan hasta el Calvario y participan de una ceremonia en la que se extraen simbólicamente piedras. Para los creyentes, estas piedras representan aquello que desean alcanzar: una casa, un vehículo, un negocio, una familia, estabilidad económica, trabajo o simplemente bienestar y prosperidad. Pero existe algo importante. Para la tradición religiosa, estas prácticas están relacionadas con la fe y la esperanza. La piedra no representa solamente algo material. Para muchos devotos representa un compromiso, una promesa, una forma de decir: voy a luchar por aquello que deseo y voy a confiar en Dios y en la Virgen. Por eso, cuando observamos a miles de personas cargando piedras, no estamos viendo simplemente rocas, estamos viendo sueños, historias, sacrificios, promesas y esperanzas. Con el paso de los años, la festividad de la Virgen de Urcupiña fue creciendo. La celebración religiosa se mezcló con las expresiones culturales y folclóricas de Bolivia. Las calles comenzaron a llenarse de música, danzas, fraternidades, trajes llenos de color, bandas de música, peregrinos, familias enteras y miles de devotos. La celebración dejó de ser solamente un acontecimiento local, se convirtió en una de las fiestas religiosas y culturales más importantes de Bolivia. Y cada año, Quillacollo recibe personas que llegan con una historia diferente. Algunos vienen a agradecer, otros a pedir, otros a cumplir una promesa y otros simplemente para mantener una tradición familiar que comenzó con sus padres, sus abuelos y sus antepasados. Tal vez una de las preguntas más interesantes sea: ¿por qué esta historia continúa teniendo tanta fuerza después de tantos años? La respuesta puede estar precisamente en lo que representa. La historia de la Virgen de Urcupiña habla de esperanza, una pequeña niña, una familia campesina y una aparición misteriosa. Pero detrás de la leyenda existe un mensaje que muchas personas continúan haciendo suyo. La idea de que incluso en momentos difíciles siempre puede existir esperanza, que los sueños requieren esfuerzo, que las promesas deben cumplirse y que la fe puede convertirse en una fuerza para seguir adelante. Por eso, para miles de bolivianos, Urcupiña no es solo una imagen, es una tradición, una promesa, una celebración y sobre todo es una expresión de fe. Han pasado siglos desde aquella historia que, según la tradición, comenzó con una pequeña pastora en los campos de Quillacollo, una niña que aseguró haber encontrado a una misteriosa mujer acompañada de su hijo. Una historia que sorprendió a sus padres, que llamó la atención de toda una comunidad y que llegó hasta aquel 15 de agosto en el que, según la leyenda, la señora ascendió hacia el cerro. Orcopiña, Orcopiña, ya está en el cerro. Y desde entonces aquel nombre quedó unido para siempre a una de las devociones más importantes de Bolivia. Hoy, cada vez que miles de personas llegan hasta Quillacollo, la historia vuelve a cobrar vida, porque las leyendas pueden pasar de generación en generación, las tradiciones pueden cambiar con el tiempo, pero mientras exista alguien dispuesto a contar la historia, la leyenda de la Virgen de Urcupiña continuará viva, y quizás ese sea uno de los mayores misterios de esta historia. No saber solamente si aquella aparición ocurrió exactamente como cuenta la leyenda, sino entender por qué después de tantos años millones de personas todavía encuentran en ella una razón para creer, agradecer y seguir adelante. Esta fue la historia y la leyenda de la aparición de la Virgen de Urcupiña.
una historia nacida en los paisajes de Cochabamba y convertida con el paso del tiempo en una de las expresiones de fe más grandes de Bolivia. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal Mico Entertainment, activa la campanita y comparte este video con una persona que también tiene fe en la Virgen de Urcupiña. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has visitado a la Virgen de Urcupiña? ¿Has participado de su festividad? ¿O tienes alguna historia o experiencia que te hayan contado tus padres o abuelos? Déjala en los comentarios porque quizás tu historia también forme parte de esta gran tradición. Nos vemos en el próximo video.